¿Cómo andamos, Tano? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, soy el más joven, creo. Creo que sí. Creo que sí. 22 años tengo, por las dudas. Muy joven, sí. Bueno, vamos a hablar del voto joven justamente porque ustedes saben que en Argentina pueden votar optativamente aquellos jóvenes de entre 16 y 17 años. ¿Cómo sé si, por ejemplo, puedo votar? Bueno, hay que consultar justamente donde vos mencionabas. Y en el caso de que vos hoy cumplas 16 años y te hayas renovado el DNI cuando cumpliste 14 años, que es cuando se tiene que renovar, seguramente estés en el padrón electoral, pero es importante revisarlo para que no te comas el bajón de ir allá y de repente no estás en el padrón. Uno va con la debe ilusión. haber algún caso, ¿no? De alguien que cumpla hoy justamente 16 años. Si alguien cumple hoy y renovó el DNI a los 14 años, tiene que estar en el padrón. Exactamente, así es. Vamos a hablar del voto joven en la provincia de Mendoza. Este es el perfil del votante joven. Esta es un análisis que hizo una consultora justamente mendocina que habla sobre una radiografía un poco sobre el voto joven y qué es lo que piensan los jóvenes acerca de las elecciones. A ver. En general, los jóvenes, esto es en Mendoza, pero se replica en toda la Argentina, tienen bajo conocimiento de candidatos y del sistema electoral. Estamos hablando de jóvenes de entre 16 y 17 años, recordemos. Tienen una ya después de los 18 recordemos que es obligatorio, ¿no? Exactamente, es obligatorio. En este caso es opcional. Sí, tienen una influencia, una decisión influenciada en realidad por parte de los padres y los hermanos. Suelen tener, esto hablamos en generalidades, no en casos puntuales obviamente. La información que tienen los jóvenes suele venir de redes sociales, sobre todo de TikTok, que es donde suelen estar la mayoría de los jóvenes. La política tiene poca penetración digital real. Hoy hay muchos políticos dentro de las redes sociales, pero simplemente tienen 3 segundos para captar tu atención. Es que de repente, Juan, viste que parecía que todos tenían que estar en las redes. Así pero es. Hay que saber hacerlo también, ¿no? Hay que saber hacerlo muy bien y sobre todo uno lo hace con un objetivo claro. Por ahí los políticos se van mucho a la diversión, al entretenimiento, al humor, que eso puede generar mucha empatía entre los jóvenes, pero después al momento de elegir tu voto, uno no se basa en la alegría que te da el político. Bueno, o uno se basará en lo que quiera, ¿no? Pero es la sensación ahora, que me genera sobre todo salvando las distancias con los años, ¿no? Porque estoy pensando en estos 16 años, para mí ya pasaron hace bastante. Pero en mi época tampoco había tanto interés, al menos en mis pares, en mis compañeros de secundaria. Algunos sí nos interesaba y nos gustaba mucho. No teníamos esta posibilidad de votar a los 16, había que esperar sí o sí hasta los 18. Pero siento que es algo que posiblemente hoy se haya que haya más chicos desinteresados que antes, pero al menos a mí me pasaba en la década del 90, que fue cuando yo estaba más o menos por esos años, en donde tampoco había un interés general de los chicos por ir, es verdad, por conocer un poco más. Lo que pasa es que cuando uno piensa en política, piensa en que es algo más de adultos, entonces cuando uno es joven, la política quizás no le interesa tanto, pero es verdad que eso ha sido históricamente así. De hecho, desde que está el voto joven en el año 2012, en el año 2015 se votó por primera vez los jóvenes de 16 y 17 en las elecciones presidenciales, pero desde el 2012 está la ley. Y bueno, justamente acá tenemos los números de cuántos jóvenes de 16 y 17 están habilitados para votar hoy en la provincia de Mendoza. De 1.523.848 electores en la provincia, 51.637 son jóvenes de entre 16 y 17, representan el 3%. Y miren qué interesante este dato. Esto es muy interesante. Elecciones generales del año 2023, elecciones presidenciales en aquel momento. Buenos Aires tuvo la mayor participación de voto joven con un 80%. Y de toda la Argentina, Mendoza tuvo la menor participación. O sea, de todos los que estaban habilitados, en el caso de Mendoza, de estos que seguramente en ese momento fueron un poco menos. Pero bueno, supongamos que este es el número, 51.000 habilitados, participaron 25.000 aproximadamente, ¿no? Exactamente. Y en Buenos Aires fue la que mayor participación tuvo. La que mayor participación. Esto ha ido creciendo a lo largo de los años, sobre todo desde que empezó a tener la posibilidad los jóvenes de votar hasta este momento. Tenemos más información para compartir con respecto al voto joven a nivel nacional. Si quieren podemos justamente mostrarlo, porque desde el 2012 que se habilitó el voto joven hasta este momento hubo crecimiento ha ido mejorando. Bueno, esto es lo que mostrabas hace un ratito, esto es lo que mostró Juan en el inicio, y tiene que ver con quizás el poco interés que les genera y cómo les llega la información en materia política. Nos mostraba los números y aquí está. Esto es el voto joven a nivel nacional. Exactamente. El padrón electoral compuesto por 35.987.634 electores, y de esos 1.139.315 están habilitados para votar, jóvenes de entre 16 y 17, que representan el 3,6% del padrón electoral. Tenemos también para compartir cuántos jóvenes hay para votar en cada una de las provincias y en qué lugar se ocupa Mendoza.
Misiones es la provincia que más jóvenes tiene para votar. Recordemos siempre que decimos jóvenes, porque jóvenes ocupan una... Uno se siente joven hasta 16 y 17 años. Sí. 16 y 17 años. Misiones tiene la mayor cantidad de jóvenes. En porcentaje del padrón. Eso es lo que estás marcando en este caso, ¿no? Porcentaje, 3,8%. Formosa 3,6%. Salta también 3,6%. Le sigue Jujuy con 3,5%. San Juan con 3,5%. Y Mendoza ocupa el octavo lugar con 3,3%. Bien. ¿Qué pasa? De la cantidad de mendocinos habilitados a votar, el 3,3% tiene entre 16 y 17 años. Exactamente, así es. Recién les decía que ha ido creciendo a lo largo de los años la cantidad de jóvenes que se presentan a votar. A ver. Miren en el año 2015, esto es general en toda la Argentina. 2015, el 58% de los jóvenes de 16 y 17 años que estaban en el padrón fue a votar. En el bastante 2019, bien, digo, para ser la primera vez. Bastante bien, pero hay un dato que es bastante alarmante. 2019, 64%, fue creciendo. 2023, el máximo histórico. Claro. 68,4%. Uno puede creer por qué fue en ese momento y cuál era el furor que había en aquel momento. Pensarlo. Podría pensarlo uno, sobre todo por una campaña gigante en redes sociales. Miren esto. Año 2021, elecciones legislativas, fue la participación más baja de la historia, 49%. Bueno, por lo general las legislativas tienen menos participación en todo, no solamente en los jóvenes, pero bueno, aumentó mucho en el 2023. Habrá que ver hoy si esos jóvenes que estuvieron muy motivados a votar en 2023 mantienen esa motivación y se mantienen en ese altísimo nivel de casi 70%. Porque en aquel momento lo que se decía era que veníamos de la pandemia, los jóvenes en la pandemia, bueno, un cambio bastante importante, fue 2021 y por eso muchos le atribuían a que no habían ido a votar por la pandemia, que había atrasado un poco quizás las ganas, la necesidad o el conocimiento de los jóvenes al momento de ir a votar. Eso aumentó mucho en el año 2023, veremos qué pasa en este año. Bueno, y ahí marcabas vos que el 70% son mujeres. Así es, y el 68% son hombres del padrón. Bien, perfecto. Juancito, muchas gracias. Gracias.